de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo. Si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos, muchos sometidos a las torturas. Prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sino nosotros, a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor, no desespere. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merece. Quien confía en el Señor,
Después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraron. Palabra del Señor. Recuerdo hace algunos años, cuando estaba muy grave el Papa Juan Pablo II, que estaba mucha gente en torno a la plaza de San Pedro, nada más viendo ahí la ventana donde estaba su residencia, donde era su habitación, la luz encendida durante la mañana, durante la noche, a todas horas había gente orando por él. Y muchos estábamos en una situación muy especial, porque siendo una persona muy querida de todos nosotros, y viéndole sufrir en su agonía propiamente hablando, nos encontramos en una situación así como que ya, Señor, acuérdate de él. Y otras personas, al ver su sufrimiento, también decían: es que no es justo que esté sufriendo tanto. El sufrimiento, el sacrificio, siempre trae beneficio. Hoy la carta a los Hebreos habla de esa situación especial que vivieron muchos cristianos, y hasta con lujo de detalles, porque así lo es. Hay un libro bastante gruesecito que se llama Las Actas de los Mártires, y cuenta allí cómo se fue redactando, cómo fueron padeciendo muchos cristianos, y con lujo de detalles, que preguntaba uno, que respondía al otro, cómo hacían todo ese juicio, y después la condena. Por ser cristianos estaban condenados a muerte. Y aquí incluso hasta lo dice, muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar la resurrección. Y luego fíjense cómo dice: unos sufrieron escarnios y azotes, otros cadenas y cárcel, otros fueron apedreados,
Otros fueron aserrados. ¿Quién sabe lo que es eso? Partirlos por medio con una sierra, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Son situaciones verdaderamente difíciles y duras que vivieron los primeros cristianos en las persecuciones, porque fueron varios siglos de persecuciones. Y estos son pequeños detalles. Tenemos a más personas. Santa Lucía le sacaron los ojos, a Santa Apolonia le quitaron toda la dentadura a pedradas, a Santa Águeda, si hubiera existido en aquel tiempo el cáncer de seno, pues se justificaría, pero se los cortaron los dos. Una situación terrible, se murió desangrada también. En fin, que había una variedad enorme de saña entre los que perseguían a la iglesia. Pero todos esos sufrimientos no son vanos. Todos esos sufrimientos siempre traen gracia. Los santos padres, los padres de la iglesia decían: la sangre de los mártires es el vino de cristianos. Y en nuestra tierra, allá en el siglo pasado, por los años 30, con la persecución cristera, era muy curioso cómo la gente vivía de manera así, bien en especial su fe cristiana. Hay que tener fe. Y defendían su fe, unos de una manera, otros de otra manera, casi siempre viviendo los sacramentos de manera oculta. No era raro ver por allí que llegaban carruajes a una casa elegante porque iban a tener una fiesta. No era raro que allí en medio de la fiesta llegaba el caballero con su dama de compañía muy del brazo, una fiesta muy catrina, y estando en medio del baile, el caballero que llegaba se metía a una habitación y después iban pasando por allí parejitas para casarlos. Era sacerdote el que estaba ahí. O sea, era estar burlando la ley, porque era una ley injusta verdaderamente, pero hacía que los cristianos estuvieran siempre allí, siempre en todo momento, protegiendo también a los sacerdotes en aquel momento. No era raro tampoco de que llegaba por allí alguien en su bicicleta cargando un canasto con pan, y llega a la tienda y ¿dónde dejo el pan? Allá atrás, ya lo lleva a la bodega. Allí en la bodega ya lo están esperando más personas para celebrar la Santa Misa. El que iba disfrazado, el panadero era también el padrecito. No era raro encontrar este tipo de situaciones, pero los cristianos ahí están. En el caso de nuestro beato Juan Pablo II, con sus sufrimientos de aquel momento, era un estar divididos nosotros de manera interna. Era como estarle diciéndole al Señor: Señor, recuérdate de Él, pero al mismo tiempo decir: no queremos despedirnos de Él, no queremos que se nos vaya. Ahora, pues también nuestra hermana José, tequista, muchos años ha trabajado aquí con nosotros y ahora se encuentra en una situación así parecida. Mucho sufrimiento, mucho dolor. Una persona muy querida, y por eso aquí muchos catequistas, y yo también soy el encargado de los catequistas, también estamos en ese momento especial. Queremos pedirle al Señor, suplicarle que le conceda por lo menos fortaleza, tanto a él como a su familia. Que así como lo hizo con los mártires en su momento, como lo hizo con Santa Águeda, que también padeció, que también sufrió mucho, así también que le conceda que estos dolores, estos sufrimientos, estos padecimientos de nuestra hermana José sean en beneficio para ella en primer lugar y para todos nosotros que también estamos de alguna manera vinculados con ella, ya que nos encontramos en el mismo oficio. Que el Señor pues nos ayude a ella en primer lugar y a todos nosotros, como consoló y le dio fortaleza a los mártires de la